Estación Reddit. Mi hermana quiere que cuide de sus hijos, pero rechacé y ahora soy el villano de la familia. Nunca imaginé que tendría que enfrentar una situación como esta. Cuando mi hermana Ana me pidió que cuidara de sus hijos a tiempo completo, me quedé en shock. Ana y yo siempre hemos tenido una relación cercana, pero también hemos sabido respetar los límites de cada uno. Ella siempre ha tenido dificultades económicas, lo cual no era una novedad, y yo siempre he hecho lo posible por ayudar dentro de mis posibilidades. Sin embargo, cuando me pidió que asumiera la responsabilidad de cuidar a sus hijos de manera permanente, me di cuenta de que se trataba de una situación completamente diferente. Siempre he intentado ser un buen hermano, alguien en quien ella pudiera confiar cuando las cosas se complicaban. Cuando su marido se fue, las dificultades aumentaron. Me preocupé mucho por ella, y en algunas ocasiones, traté de estar más presente para ayudar con las finanzas, como pagar algunas cuentas y comprar víveres. Pero cuando ella me sugirió que cuidara de los niños mientras ella intentaba reconstruir su vida, algo dentro de mí gritó: «Esto no es lo que esperas de mí». Primero, comenzó a hablarme sobre lo difíciles que estaban las cosas. Sabía que estaba pasando por un momento complicado, así que la escuché atentamente, intentando entender lo que estaba viviendo. Me dijo que no podía mantener un empleo fijo porque, con 3 niños pequeños, no tenía con quién contar. Ella me explicó que su trabajo no era bien remunerado y que tenía muchas deudas acumuladas, además de la presión de intentar mantener la casa en orden. Hasta ahí, lo comprendía. Sabía que su vida no era fácil y quería ayudar. Siempre hice lo que pude, pero cuando me pidió que cuidara de los niños mientras ella buscaba un nuevo trabajo, me quedé paralizado. Era un pedido enorme y no sabía cómo responder. Me explicó que estaba considerando mudarse a otro estado para encontrar una mejor oportunidad laboral. El problema era que, para ello, necesitaba a alguien que se hiciera cargo de sus hijos mientras trabajaba y buscaba un nuevo hogar. Intenté entender su situación, pero dentro de mí no podía aceptar que yo fuera la única solución a su problema. No porque no quisiera ayudar, sino porque no me veía preparado para asumir una responsabilidad de tal magnitud. En ese momento, tenía 28 años y estaba enfocado en mi carrera y en mi bienestar. Sabía que, al cuidar de niños, mi vida cambiaría por completo. Por supuesto que amaba a mis sobrinos, pero no eran mis hijos. No era mi papel ser el responsable de ellos todo el tiempo. Ya tenía mi propia vida que cuidar y no sabía cómo encajar una responsabilidad tan grande en eso. Aún así, Ana seguía insistiendo. Me decía que tenía una vida fácil, sin hijos y con un buen empleo, lo que significaba que podía fácilmente hacer un sacrificio por ella. Ella parecía no entender que también tenía mis propios planes y necesidades personales. No se trataba solo de tener tiempo o recursos, se trataba de mi vida, y no sabía cómo explicarle eso sin parecer egoísta. Cuando rechacé su pedido, las cosas empezaron a volverse tensas. Le dije que no podía asumir ese compromiso, pero que ayudaría económicamente en lo que pudiera. Pensé que eso demostraría mi apoyo, pero su reacción fue completamente inesperada. Se enfadó, casi gritándome, diciendo que era un egoísta y que, si no fuera por la familia, jamás sería alguien digno de confianza. Sus palabras me hirieron, y no supe cómo reaccionar. Intenté explicarle de forma calmada que mi vida era mía y que no era justo para mí renunciar a todo solo porque ella estaba pasando por un momento difícil. Entendía que su situación era desesperada, pero no estaba dispuesto a sacrificar todo lo que había construido para convertirme en el cuidador de sus hijos. Sentía que, al aceptar, estaría renunciando a mi identidad, a mis propios sueños y planes. En ese momento, la conversación se transformó en algo que nunca imaginé. Ana me dijo que ya no era el hermano que conocía. Me dijo que, al rechazar ayudarla, estaba poniendo mi vida por encima de la suya, lo cual era inadmisible. Mi posición parecía distorsionada para ella. No veía mis razones, no comprendía lo complejo que sería para mí aceptar la responsabilidad de cuidar a 3 niños pequeños a tiempo completo. Para ella, debía simplemente hacer el sacrificio sin cuestionar. Me quedé en shock, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Sabía que ella estaba desesperada y que, como madre, su sufrimiento era inmenso. Sin embargo, la presión emocional comenzó a asfixiarme. Cuanto más me presionaba, más distante me sentía, más incapaz de atender a su pedido. No sabía cómo equilibrar mi deseo de ayudar con la sensación de estar siendo manipulado emocionalmente. El dolor de ver a mi hermana tan frustrada y herida fue difícil de soportar, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba protegerme. Yo también tenía una vida que vivir y mis propias responsabilidades. No podía asumir la vida de otra persona, por más que quisiera ser un buen hermano.
En ese momento, comencé a cuestionar qué sería de nuestra relación después de esa conversación. No me sentía seguro en mi papel de hermano, sino como alguien que había fracasado. No sabía si nuestra relación sería la misma después de esto, y lo peor de todo era que, en el fondo, no sabía si estaba siendo egoísta o simplemente realista. La duda me carcomía por dentro. Después de rechazar la solicitud de Ana, las cosas se volvieron aún más difíciles, especialmente con la intervención de nuestra madre y algunas tías. Siempre supe que mi madre tenía una fuerte influencia sobre la familia, pero nunca imaginé que se involucraría de manera tan intensa en algo tan personal entre Ana y yo. Cuando se enteró de mi negativa, la situación se tornó aún más tensa. Ella, al igual que Ana, no podía entender mi decisión y pronto comenzó a presionarme para que reconsiderara. Siempre he sabido que mamá es una persona muy ligada al concepto de familia. Para ella, la familia siempre debe estar en primer lugar, sin importar las circunstancias. No entendía mi punto de vista, y eso me frustraba enormemente. Esperaba que ella fuera la persona que me entendiera, que respetara mis razones y que me brindara algún apoyo. Pero, en lugar de eso, parecía más preocupada por lo que otros pensarían si no ayudaba. La presión de mi madre comenzó con pequeños comentarios que, con el tiempo, se volvieron cada vez más intensos. Me decía que, si realmente amaba a mi hermana y quería lo mejor para ella, debía hacer el sacrificio. Eres el único que puede ayudar, y si no lo haces, los niños acabarán en un hogar de acogida, me decía, con una expresión que parecía más una amenaza que un consejo. Entendía que estaba preocupada por sus sobrinos, pero esa presión emocional comenzó a asfixiarme. Sabía que mi madre quería que ayudara, pero no comprendía que yo tenía una vida y responsabilidades propias. Ella quería que pusiera las necesidades de mi hermana y mis sobrinos por encima de todo lo que había construido, sin considerar el impacto que eso tendría en mi vida. Para ella, todo se resumía a la familia primero, pero yo no lo veía así. No quería ser obligado a decidir entre mi propia vida y mi familia. Era una elección injusta. Y la situación empeoró aún más cuando mi madre comenzó a involucrar a otras personas de la familia, como mis tías. Ellas, a su vez, empezaron a presionarme, diciendo que la familia debería ser mi prioridad. Fui objeto de muchas críticas por ser egoísta e insensible. Una de mis tías, que siempre había sido muy cercana a Ana, dijo que estaba siendo cruel con mi hermana y que, si no ayudaba, ella realmente no sabría qué hacer. Sus palabras me hirieron profundamente. No consideraban mi perspectiva y solo veían la situación desde un ángulo, el de la necesidad de Ana. Ninguna de ellas parecía entender que yo también tenía un límite. Cada vez más, mi decisión fue pintada de manera negativa, y con el tiempo me sentí cada vez más aislado. Me sentí como si estuviera siendo atacado por todos lados, y nadie parecía entender mi razón para no poder asumir esa responsabilidad. Lo que más me angustiaba era que, a pesar de toda esta presión, sabía que tomar esa decisión significaba un cambio drástico en mi vida. Estaba siendo empujado hacia una dirección que no quería seguir, y la familia, en vez de apoyar mi derecho a tener una vida propia, me estaba forzando a hacer algo que no podía. Lo peor de todo es que mi madre y mis tías comenzaron a intentar convencerme de que no debería pensar en mí mismo, sino en los demás. Decían que debía actuar como si estuviera en el lugar de Ana, que, como madre, estaba desesperada y necesitaba ayuda. Entendía su posición, pero nadie me preguntaba qué quería o qué era mejor para mí. Lo único que veían era la obligación de ayudar, y si no cumplía con esa expectativa, era etiquetado como alguien insensible. Lo que más me dolió fue el hecho de que, a pesar de intentar ser una buena persona y ayudar en lo que podía, las personas no podían ver eso. No tenía derecho a decir no, y por más que intentara explicar mis razones, nadie parecía escucharme. La frase que más resonaba en mi cabeza era la de mi madre: si no ayudas, ¿quién lo hará? Y yo me preguntaba, ¿y si no puedo ayudar de esa manera? ¿Qué pasa con mi vida? También comencé a cuestionarme si realmente estaba siendo egoísta. ¿Estaba siendo insensible? ¿Estaba mi decisión guiada por mi deseo de comodidad y por la falta de voluntad de sacrificarme? Esto me dejó en un dilema constante, ya que mi madre y mis tías estaban tan convencidas de que la única respuesta correcta era ayudar que empezaron a hacerme sentir como si fuera un villano. Estaba viendo a mi familia transformarse en un colectivo, presionándome para que tomara una decisión que parecía inevitable para ellas. Me sentí completamente abrumado, como si estuviera siendo aplastado por una responsabilidad que no era mía. Fue entonces que comencé a darme cuenta de algo aún más perturbador: mi relación con mi madre y con mi familia estaba cambiando.
Ya no me veían como el hermano o hijo que podía tomar sus propias decisiones, sino como alguien que simplemente debía seguir las expectativas de los demás, sin cuestionar. El peso de esta presión no solo afectaba mi mente, sino también la manera en que veía mi propia identidad. Comenzaba a sentir que había perdido el control de mi vida, y todo porque no pude cumplir con una demanda que no era justa para mí. Después de la conversación con mi madre y mis tías, no podía sacudirme el peso de la culpa. No importaba cuánto intentara racionalizar mi decisión, algo siempre me decía que estaba siendo egoísta. Cuando las personas cercanas comienzan a mirarte con ojos de desaprobación, es difícil no cuestionar tus elecciones. Siempre intenté ser una buena persona y ayudar dentro de lo posible, pero en ese momento, parecía que estaba siendo un completo fracaso, no solo como hermano, sino también como parte de mi propia familia. La culpa comenzó a acumularse con cada conversación que tenía con alguien de mi familia. Cada vez que alguien decía, si no ayudas, ¿quién lo hará?, una vocecita en mi cabeza repetía esas palabras hasta que no podía más. Quería que las cosas fueran diferentes, pero el hecho es que, por más que intentara argumentar que no era la persona adecuada para cuidar a los niños, la respuesta parecía ser siempre la misma: tienes que ayudar. Me obsesioné con la idea de que, al decir no, estaba abandonando a mi hermana en un momento de crisis, y eso me dolía profundamente. Al mismo tiempo, esta sensación de culpa comenzó a afectar mi salud mental. Me sentía abrumado y emocionalmente drenado. La presión para tomar una decisión correcta parecía no tener fin. Intentaba justificarme a mí mismo que no podía renunciar a mi propia vida, pero en el fondo, el sentimiento de estar fallando a mi familia no me dejaba en paz. El hecho de que mi hermana y mi madre estuvieran tan decepcionadas conmigo hacía que todo pareciera aún más difícil. Lo peor fue cuando comencé a pensar en el futuro de los niños. ¿Y si realmente necesitaban ir a un hogar de acogida? Sabía que Ana no quería eso, y el pensamiento de que, al no ayudarla, esto pudiera convertirse en realidad, me causaba un dolor indescriptible. No quería que nada malo le sucediera a mis sobrinos, pero tampoco sabía cómo podría ser la persona que necesitaban en ese momento. No sabía cómo resolver esta situación, y eso solo aumentaba la culpa. ¿Cómo podría dormir por la noche sabiendo que mi negativa podría estar contribuyendo a algo tan grave? Intenté hablar con mi terapeuta sobre lo que estaba sucediendo, pero hasta ese momento, no había encontrado una manera de lidiar con esta culpa. Lo que descubrí, a través de las sesiones, es que la culpa no necesariamente proviene de acciones malas, sino de expectativas que nos imponemos a nosotros mismos. En este caso, mi expectativa era ser el salvador de mi familia, y al no poder corresponder, me sentí como si estuviera fallando. La terapia me ayudó a darme cuenta de que, aunque quería ayudar a mi hermana, mi vida no tenía que sacrificarse por ello. Sin embargo, por más que intentara interiorizar esa idea, la culpa no era fácil de disipar. Después de rechazar la petición de Ana, su reacción fue más intensa de lo que imaginaba. Se sintió muy decepcionada, y cuando tuvimos nuestra última conversación sobre el tema, noté que nuestra relación estaba cambiando. Comenzó a llamarme egoísta, diciendo que no me importaba la familia y que estaba poniendo mi vida por encima de sus necesidades y las de los niños. Nunca imaginé que me vería de esa manera. Siempre me consideré alguien que ayudaba siempre que podía, pero ahora parecía que me veía como alguien que la había abandonado. Lo que más me dolió fue cuando dijo que estaba siendo frío y distante. Habló con tanta rabia que, por un momento, empecé a cuestionar si estaba equivocado. Siempre quise ser el hermano en quien ella pudiera contar, pero ahora parecía que estaba haciendo justamente lo contrario. Era como si, al intentar mantener mi vida intacta, hubiera destruido nuestra conexión. Intenté explicar que también estaba tratando de cuidar de mí mismo, pero las palabras de ella seguían resonando en mi mente. Ya no sabía cómo llegar a un entendimiento con ella sin sacrificar todo lo que había logrado. Cada palabra de nuestra conversación parecía un golpe, y me sentí más aislado que nunca. Después de toda la presión familiar y la difícil conversación con Ana, comencé a cuestionar mis propios sentimientos. Me sentía extremadamente confundido, sin saber si estaba tomando la decisión correcta. Durante días, no podía dejar de pensar en la situación. ¿Realmente estaba siendo egoísta, o simplemente estaba defendiendo lo que era correcto para mí? Amaba a mi hermana y a mis sobrinos, así que, ¿por qué me sentía tan mal al rechazar la responsabilidad que ella me imponía? Sabía que, al decir no, estaba poniendo límites, pero al mismo tiempo, la sensación de que estaba fallando en mi deber como hermano me consumía. ¿Cómo podía ser tan frío? Pero, por otro lado, ¿cómo podría renunciar a todo lo que había logrado hasta ahora? Estos pensamientos giraban en mi cabeza, creando una enorme sensación de incertidumbre.
Intenté convencerme de que mi decisión era la correcta, pero el remordimiento era difícil de ignorar. Pensaba en los niños y en cómo sus vidas podrían verse afectadas por mi elección. Tal vez, si hubiera sido más generoso, todo sería diferente. La duda parecía nunca alejarse, y me sentía atrapado entre el deseo de ayudar y la necesidad de preservar mi propia vida. Con toda la presión que enfrentaba, comencé a notar un impacto significativo en mi salud mental. Siempre había sido una persona que lidiaba bien con el estrés y los desafíos, pero la situación con mi familia me estaba sobrecargando de una manera que no sabía cómo manejar. La culpa constante, la presión familiar y los conflictos internos estaban apoderándose de mí de una manera que nunca había experimentado antes. Sentía una tensión constante en mi pecho, como si siempre estuviera al borde de un colapso emocional. Cada vez que alguien de mi familia me presionaba para cambiar de idea, me sentía más ansioso y estresado. Ya no podía concentrarme en mi trabajo como antes, y el sueño comenzó a verse afectado. Estaba constantemente pensando en la situación, en los posibles resultados y en las consecuencias de cada decisión. Sabía que estaba siendo desafiado emocionalmente, pero la presión de la familia solo empeoraba todo. Las palabras que mi madre y mis tías habían dicho comenzaron a atormentarme, y ya no podía dejar de pensarlas. Estaba convirtiéndome en alguien que no quería ser, una persona que cede a la presión y pone en riesgo todo lo que había construido. Y lo peor era que, cuanto más intentaba racionalizar la situación, más perdido me sentía. La ansiedad y el estrés se acumularon hasta el punto en que me preguntaba si mi salud mental estaba en riesgo. Sabía que necesitaba ayuda, pero me sentía avergonzado de estar tan afectado por algo que, teóricamente, debería resolverse con una simple decisión. La situación con mi madre comenzó a complicarse aún más después de mi rechazo. La relación que siempre tuvimos, basada en el respeto mutuo, se volvió cada vez más tensa. La veía como la persona que más me entendía, pero ahora parecía que me consideraba incapaz de sacrificarse por mi familia. Podía notar claramente la decepción en sus ojos, y eso me cortaba profundamente. Cada vez que intentaba explicar mis razones, parecía no querer escuchar, o tal vez no podía entender que mi vida también tenía su peso. Me di cuenta de que, para mi madre, la familia era una obligación absoluta. Si un miembro de la familia necesitaba ayuda, el otro debía sacrificarse para garantizar que todos estuvieran bien. No podía ver que yo tenía mis propios límites, y eso me hería de una manera que no sabía cómo manejar. Cada vez que hablábamos sobre la situación de Ana, me decía que estaba siendo egoísta, que no podía simplemente darles la espalda a ella y a los niños. Para mi madre, la palabra familia significaba que todos debían anteponer sus necesidades, pero yo no veía las cosas de esa manera. Y esto estaba creando una distancia cada vez mayor entre nosotros. No sabía cómo actuar. Amaba a mi madre y quería que me entendiera, pero su presión se estaba volviendo insoportable. Me sentía atrapado, como si constantemente me estuvieran tirando hacia un lado, pero al mismo tiempo, no quería perder mi autonomía. La relación estaba cambiando, y temía que nunca más fuera la misma. Con el tiempo, algo comenzó a suceder que no esperaba, la soledad. Cuando tomé la decisión de rechazar la petición de mi hermana, sabía que enfrentaría críticas, pero no imaginaba que eso me dejaría tan aislado. Empecé a darme cuenta de que, a medida que aumentaba la presión familiar, también me estaba alejando de ellos. Amigos que antes parecían apoyar mis decisiones ahora se estaban distanciando, tal vez por la forma en que mi madre y mis tías retrataban la situación. Siempre había sido alguien muy cercano a mi familia, pero ahora sentía una distancia que no podía explicar. Las conversaciones durante los almuerzos familiares comenzaron a ser incómodas. Las bromas y comentarios insinuantes sobre mi decisión parecían venir de todos lados, y eso me hacía sentir cada vez más aislado. El ambiente familiar, que antes me brindaba una sensación de pertenencia, ahora parecía asfixiante. Sentía que ya no tenía un lugar allí. La soledad se intensificó aún más porque no podía hablar con nadie sobre lo que sentía. Cada vez que intentaba abrirme sobre mi frustración con la presión que estaba sufriendo, parecía que estaba siendo juzgado. Nadie quería escuchar mi versión de la historia, todos estaban más preocupados por lo que debería hacer. Esto me llevó a cerrarme aún más en mí mismo. Comenzaba a sentirme como un extraño dentro de mi propia familia. A lo largo de todo esto, empecé a reflexionar más profundamente sobre la naturaleza de la responsabilidad y los límites. Antes de esta situación con mi hermana, siempre había pensado que, como miembro de una familia, era mi deber ayudar cuando fuera necesario. La idea de que siempre debía estar ahí para los demás era algo que había internalizado desde pequeño. Pero, a medida que la presión aumentaba,
comencé a cuestionar qué significa realmente ser responsable y cuál es el límite entre ayudar y sacrificarse en exceso. Sabía que, como adulto, la responsabilidad no era algo que debería ser impuesto, sino algo que yo elegía asumir. Cuando mi hermana me pidió que cuidara de los niños, me di cuenta de que las responsabilidades deben acordarse, no imponerse. No estaba rechazando a mi familia, simplemente estaba reconociendo que, para mantener mi salud emocional y mental, necesitaba establecer límites claros. Sin embargo, a pesar de que intentaba pensar de esta manera, la culpa seguía atormentándome. Reflexioné mucho sobre los límites que había establecido hasta ese momento en mi vida. Siempre había sido la persona que ayudaba, que daba apoyo siempre que alguien lo necesitara. Pero nunca había pensado que, al hacerlo, estaba poniendo mi propia vida y bienestar en segundo plano. La situación con mi hermana me obligó a reevaluar esos límites y a darme cuenta de que eran necesarios para preservar mi identidad y mi salud. No podía ser la persona de la que todos dependían todo el tiempo, sin reservar espacio para mí mismo. Aprendí que la responsabilidad no es solo ayudar, sino también saber cuándo decir no y ser capaz de honrar mis propios límites. Después de semanas de presión, dudas y reflexión, finalmente llegué a la conclusión de que hice lo mejor para mí. La situación con mi hermana, mi madre y el resto de la familia fue difícil, y hasta hoy, la relación con algunos miembros de mi familia no ha vuelto a la normalidad. Aprendí de la manera más dura que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de autoconservación. No podía seguir cargando con el peso de las expectativas de los demás sin tener en cuenta mi propio bienestar. Lo más importante que aprendí fue que mi vida, mi salud mental y mis propios objetivos no deben ser sacrificados por el bienestar de los otros, incluso si se trata de familiares. Esto no significa que no ame a mi hermana o que no me importe mis sobrinos, por el contrario, es precisamente porque me importa que necesitaba trazar límites. Al hacerlo, me estoy dando la oportunidad de seguir siendo una persona sana y capaz de ayudar de otras maneras, pero sin poner en riesgo todo lo que he construido. Por supuesto, aún siento cierto malestar con respecto a la reacción de mi familia, especialmente la de mi madre, pero sé que tomé la decisión correcta. La presión emocional que viví me hizo dar cuenta de que, por mucho que la familia tenga un papel importante en nuestras vidas, no podemos perder de vista quiénes somos en el proceso. Espero que, con el tiempo, las cosas se calmen y que mi hermana entienda que, aunque no pueda ser la cuidadora de sus hijos, seguiré estando allí para ayudar en lo que pueda. Ahora, más que nunca, estoy más enfocado en cuidar de mí mismo. No puedo cambiar lo que sucedió, pero puedo controlar cómo reacciono de aquí en adelante. Creo que, al establecer estos límites, me estoy preparando para ser una versión más fuerte y equilibrada de mí mismo. Es una lección difícil, pero esencial para mi crecimiento personal. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!